Los invito a que se unan conmigo para buscar el rostro del Señor en oración. Inclinemos nuestros rostros. Oh amado Dios, nos acercamos a ti para darte toda la gloria, la honra y el honor. Señor, reconocemos que gracias a tu misericordia podemos estudiar como familia en Cristo las Escrituras. Gracias, Señor, te suplicamos que nos llenes del conocimiento expuesto en esta tu palabra y que al mismo tiempo nos mueva a la obediencia, Señor. A ti acudimos en esta mañana, en este tu día, suplicando tu gracia para que podamos recibir y comprender el mensaje de hoy y que al final de este podamos andar como es digno de ti. Oramos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hace 8 días, recordarán algunos, compartimos un mensaje en el cual hablábamos de uno de los atributos de Dios. Recordarán, su fidelidad. Y decíamos, grande, grande Señor, es tu fidelidad. Y hoy quiero compartir en esta mañana un mensaje también basado en otro de los atributos de Dios, del cual pues no se comenta mucho, no encuentra uno comentarios en todos estos escritos sobre los atributos de Dios. Estamos hablando de el gozo de Dios como atributo, el gozo del Señor. Es que Dios es la fuente del gozo, así como lo es la fuente de la fidelidad, del amor, de la misericordia, de todos sus atributos. El gozo es tanto una descripción de Dios como una descripción de lo que Él entrega. Recordemos que Dios sintió gozo, placer, deleite en la creación. Vemos allí en el libro de Génesis repetidamente encontramos aquella frase, y vio Dios que todo era bueno, o vio Dios que era bueno. Cuando, no sé si algunos han pasado por momentos donde uno dice, wow, qué bueno, qué deleite que ha pasado. Hace unos días atrás tuvimos la oportunidad, Celia y yo, de visitar a una familia. Y bueno, nos recibieron con tanta alegría, con tanto amor. Y llegó la hora del almuerzo, porque justo llegamos a esa hora, a la hora del almuerzo. Y nos dieron un almuerzo espectacular. ¿Qué? Decíamos nosotros, wow, gracias, qué delicia. Esa era nuestra satisfacción, el gozo, qué ricura. Gracias. Es decir, expresamos no solamente nuestra aprobación, sino nuestro placer, nuestro gusto. Tanto así que después nos dieron para llevar a casa, para la cena, algo muy delicioso. Yo creo, mis hermanos, que de igual manera Moisés nos cuenta el gozo de Dios, es decir, su aprobación y su placer, por decirlo así, indicándonos una y otra vez que Dios vio en su creación que era buena.
Muy bien, el mensaje de hoy, y vamos a tomar como base bíblica una porción del libro de Sofonías, un profeta menor. Casi en los mensajes no hablamos de estos profetas, sobre todo de los profetas menores, ¿no? Son 12. Recordemos que se les llama menores no porque fueran de menor rango que los otros, ¿no? Se les llama así es porque lo que escribieron, por el tamaño de lo que escribieron, o la extensión de lo que escribieron. Sofonías, por ejemplo, escribió 3 capítulos, algo muy corto, si lo comparamos con Isaías, 66 capítulos, o Jeremías, 52 capítulos. Por eso es que se les ha llamado menores. Y de Sofonías no encontramos mucho, o sea, no conocemos mucho de él. Tal vez mirando la genealogía de él, vemos que 4 generaciones atrás fue el rey Ezequías. Sí, Ezequías. Y, o sea, que él como que desciende de esa sangre real, Sofonías. Y lo otro que podemos decir de Sofonías, el que escribió este mensaje durante el gobierno de Josías, 640 al 609 antes de Cristo. Una época donde el pueblo de Judá estaba en todo ese problema de la idolatría y de la impiedad. Entonces, vemos el libro de Sofonías como una denuncia clara sobre el pecado de Judá y al mismo tiempo una advertencia de un juicio inminente, como sucedió. Y a pesar de esa temática de juicio y castigo, Sofonías termina allí en el capítulo 3, donde vamos a ver nuestro mensaje, con la gloriosa promesa de Dios que se regocijará. Estamos hablando, Dios se regocijará en ti con alegría y cantos de júbilo. Creo que con esto ya quedan nuestros ojos así pendientes. Dios se regocijará en ti con alegría y cantos de júbilo. Con esto en mente, entonces vamos a considerar 3 puntos en el desarrollo de este mensaje que hemos titulado Dios se goza en ti para bien. Dios se goza en ti para bien. Como siempre, tenemos una idea principal de nuestro mensaje. La idea principal para el día de hoy es, aunque el Señor no necesita de palabras para demostrarte que te ama, con cantos de alegría te expresará la felicidad que le haces sentir. Bueno, está larguita la frase, pero tenía que ser así. Ese es el mensaje, ese es el contenido general del mensaje. Los invito entonces allí a que busquemos en nuestras Biblias el libro de Sofonías. Sé que va a ser fácil encontrarlo, ¿no? Está entre Habacuc y Ageo, quedaron en las mismas. Allá vamos a Sofonías, al capítulo 3. Capítulo 3 y el versículo 17. Dice así: el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero y victorioso. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo.
John MacArthur, creo que es conocido de ustedes, teólogo, pastor de una iglesia allí en Estados Unidos, la Iglesia Comunitaria de la Gracia, dice lo siguiente con respecto a nuestro versículo de estudio. Dice él, abro comillas, como un novio se alegra por su novia, el Señor se regocijará sobre su pueblo con alegría y canción, reposado en arrobo silencioso, mientras contempla a su pueblo en el cual se complace y se deleita. Esa palabra arrobo no me sonaba, arrobo silencioso. Y dice el diccionario arrobo, estado de la persona que siente un placer o una alegría intensa. Entonces podríamos resumir la idea en el deleite, el placer que siente Dios en hacerle bien a los que confían en Él. ¿De acuerdo? Esa es la idea. El Señor se regocijará sobre su pueblo con alegría y canto. Se regocijará por ti, dice, con cánticos de júbilo. Y aquí es donde, permítanme una apreciación personal y vuelvo a repetir sobre los signos que entonamos aquí en nuestra congregación. Ese es el canto del que está hablando. Canto que sale del corazón. Por eso es tan importante entonar estos signos, porque es el momento de adoración al Señor. Con cánticos. Hoy, por ejemplo, entonamos el primer himno que entonamos, hablaba de la fuente de la vida eterna. Y decía, fuente de la vida eterna y de toda bendición. Ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Hermanos, es eso lo que digo yo al comienzo, de poder expresar desde nuestro corazón estas frases, estas oraciones al Señor. Ese es el canto. Yo creo que cuando cantamos es como si nos postráramos ante Dios. No físicamente, pero sí de corazón. Y eso es lo que debemos hacer. Te hago énfasis de esto del canto porque es lo que nos dice aquí el pasaje. Y en esto entonces consiste la alabanza. A través de ese canto, de estos signos, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos edificando como iglesia, como congregación, y al mismo tiempo le estamos dando la gloria a Dios. Ahora permítanme girar, por decirlo así, un poco el dial para poder dar una idea general. Pensemos en esto, que ya lo sabemos. Cuando Dios creó el universo, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, las Escrituras nos dicen que Él creó todo con el poder de su palabra, ¿verdad? Su palabra. Dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y así fue. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto, y así fue. Dijo Dios, haya lumbreras en la expansión
de los cielos para separar el día de la noche, y fue así. Dios habló y todo lo que existe es este hermoso y asombroso universo, los astros, las estrellas, el mar, los peces, la tierra, las plantas, los animales, todo fue creado por su palabra. Si ese fue el resultado de su palabra hablada, ¿qué podría suceder cuando Dios entona cánticos de júbilo? ¿Se imaginan, mis hermanos? ¿Qué podrá suceder? Como dice aquí, Él entona cánticos de júbilo y lo hace por nosotros. Como dice en nuestro texto, miremos allí al final del versículo 17, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Es ese gozo del cual nos vamos a enfocar en el desarrollo de estos 3 puntos. Y vamos a ver el primer punto. Dios se regocija en hacerle bien a sus hijos. Acompáñenme allí al libro de Jeremías. Vamos al capítulo 32. Estos versículos, para algunos de pronto lo recuerdan, hace un par de meses, antes, finalizando el año pasado, hicimos un mensaje con base en estos 2 versículos, el 40 y 41. Sustentados por la gracia soberana, era el título de ese mensaje. Dice así, capítulo 32, versículo 40 y 41, dice, haré con ellos un pacto eterno de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien. E infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Me regocijaré en ellos haciéndoles bien y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. Este texto es una promesa de un nuevo pacto por parte de Dios. Y en estas palabras vemos maravillosos beneficios para cada uno de nosotros. Este nuevo pacto es para todo el pueblo de Dios. Ese pueblo que Jesucristo compró con su propia sangre. Si eres un verdadero creyente, estas extraordinarias promesas, de las que vamos a ver 3 promesas, son para ti. Vamos a ver entonces 3 promesas particulares. La promesa número 1, vamos allí al texto, Jeremías 32:40, dice, yo no me apartaré de ellos para hacerles bien. Escuchen, yo no me apartaré de ellos para hacerles bien. Es decir, Dios, mi hermano, mi hermana, Dios te hará bien. No es que en ocasiones Él dice, yo voy a hacer hoy, estoy como de buen genio, voy a hacerte bien, y en otras ocasiones voy a hacerte mal. No, por supuesto que no. Él siempre hace el bien. Él nunca deja de hacerte el bien. Y cuando las cosas parecen estar andando mal, no significa que Dios ha dejado de hacerte el bien. Lo que pasa es que Él está reorganizando las cosas para hacerte más bien.
Recordemos allí en Romanos 8:28, este versículo lo repetimos con frecuencia, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. O sea que Dios nunca deja de hacerle bien al pueblo de su pacto. Y si la adversidad te agobia, si estás pasando por esos momentos difíciles, debemos recordar lo que dijo José, el patriarca José, que dijo a sus hermanos, ¿recuerdan? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacerte siempre el bien. Así, Dios es soberano, todopoderoso, y ha prometido que nunca se apartará de hacerte el bien. Vamos allá otra vez, 32:40, dice, yo no me apartaré de ellos para hacerles bien. Así es que puedes estar total y absolutamente seguro y segura de que en medio de la tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, el peligro o la espada, tú eres victorioso y vas a salir victorioso de cualquier situación por medio de aquel que te amó. Pero la promesa no termina allí. Es mayor. Vamos a la segunda promesa. Allí Jeremías 32:41 dice, me regocijaré en ellos haciéndoles bien. Vuelve y nos repite. Haciéndoles bien. Dios se alegra en hacerte el bien. Dios no te bendice por obligación. Imagínense. ¿Por qué? O a regañadientes. No, Dios está ansioso de hacerte el bien. Como dice el Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos años. ¿Recuerdan ahí la palabra que la mencionamos hace 8 días de seguirán, que en hebreo se traduce como perseguirán? Es decir, ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Dios se deleita en mostrar misericordia. Él ama la misericordia. Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Me imagino, obviamente con todo respeto, a Dios como manejando un carro, y cuando se enfrenta a la ira, Él frena, Él mete todo el freno hasta el fondo, y cuando se enfrenta a la misericordia, es el acelerador, el que oprime hasta el fondo. Dios quitó, mis hermanos, ese impedimento que teníamos para poder hacer el bien. Había un impedimento. Cuando no conocíamos del Señor, y Él lo quitó a través de Jesucristo, que Él derrumbó, Jesucristo derrumbó ese muro que detenía esa bondad de Dios para contigo, y ahora ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Él llevó nuestras dolencias,
castigo por nuestra paz fue sobre él, y ha triunfado sobre la muerte, abriendo las puertas de las inagotables riquezas de la gloria de Dios. Dios se deleita en mostrar su grandeza siendo fuente inagotable de fuerzas para el débil. Dios nos trata según nuestras necesidades. Esta frase también la hemos repetido varias veces. Dios nos trata según nuestras necesidades. Pero bueno, hay otra promesa, aún mayor. O sea que no solo Dios promete no apartarse de hacerte el bien, y no solo promete que se alegrará en hacerlo, sino viene la promesa número 3, allí en Jeremías 32:41. Al final, la segunda parte dice: los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. O sea, este Dios omnipotente, santo, 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 promete regocijarse y deleitarse con todo su corazón en hacerte el bien. Una comparación que el profeta Isaías utiliza para describir este deleite de Dios con su pueblo se encuentra allí en Isaías 62, la segunda parte del versículo 5. Miren lo que dice: y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. ¿Alguien no lo repite otra vez? Se regocijará por ti. Cuando Dios le hace bien a los suyos, es con deleite, es con gozo, como el recién casado. Ese esposo se agrada en hacerle el bien a la esposa. Lo hice a propósito, mis hermanos. ¿Alguien está preguntando, ¿solo el recién casado? ¿Sí? No. Bueno, lo digo tal vez porque se dice, ¿no?, que el recién casado están en plena luna de miel, ¿verdad? Pero gracias a Dios, también hay matrimonios que dicen tantos años que llevan y siguen en luna de miel. Y ese es para nosotros un testimonio. Pero el gozo de Dios con su pueblo es un gozo de luna de miel eterna con Él. Él es infinito allí en su poder, en su sabiduría, infinito en su amor. Hay otro texto, mis hermanos, que muestra nuevamente, para reafirmar el deleite y el gozo de Dios en hacerle bien a los suyos con todo su corazón. Y es la conocidísima parábola del hijo pródigo. La conocemos, ¿no? Aquel señor ataudado tenía 2 hijos, uno de los hijos le pidió la herencia, él se la entregó, este hijo salió y allí con los placeres terrenales acabó con todo lo que tenía, terminó allí con los cerdos, comiendo de lo mismo que comían los cerdos, hasta que algún día como que volvió en sí y dijo, bueno, yo por lo menos voy a regresar allí a la casa de mi padre y que me trate como uno de sus sirvientes. Por lo menos ellos están viviendo mejor de lo que yo estoy viviendo aquí. Y fue así. Vamos, acompáñenme allí al Evangelio de Lucas 15,
Vamos, el 15, el versículo, a partir del versículo 20. Dice, levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa y vístanlo. Póngale un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Y regocijémonos. Pues hasta ahí. La Reina Valera dice, y hagamos fiesta. En esta parábola, el Padre es la representación de Dios y el Hijo pródigo eres tú. ¿De acuerdo? Cuando el Hijo estaba lejos, el Padre lo vio y corrió. Yo no sé, a veces cuando leo estas historias, manejo mucho la imaginación, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Yo me imagino al papá, ¿sí? Este padre, yo le calculo unos 50 y pico de años más o menos, ¿sí? Él era una persona muy adinerada, podríamos decir un aristócrata de la época. Son personas que obviamente están ahí medio acartonados, ¿no? Y siempre guardan su compostura. Y yo veo a este papá así, cuando ve al hijo, no le importa nada, sale corriendo. Ver al señor corriendo detrás a buscar a su hijo, y lo abraza y lo besa, y se aguantó el olorcito que tenía, porque yo me imagino después de venir de allá, que debería venir bastante sudado y pues bueno. Pero a él no le importó eso. Él lo abrazó y lo besó. Tú eres el joven de la parábola. Y tu Padre Celestial, el gran y glorioso Creador de todo el universo, el soberano sobre todo, deja su trono y sale corriendo hacia ti, te abraza y te besa, porque se goza y alegra contigo. Él se goza con todo su corazón. Él se goza de que hayas vuelto, de que hayas puesto nuevamente los ojos en Él. Y es como dice nuestro versículo de estudio en Sofonías. Volvamos a leer Sofonías, allí el 17 del capítulo 3. El Señor tu Dios está en medio de ti. Guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cánticos de júbilo. Vamos al punto número 2. Dios se regocija sobre sus hijos con cánticos. Repitamos nuestra idea principal. Aunque el Señor no necesita de palabras para demostrarte que te ama, con cantos de alegría te expresará la felicidad que le haces sentir. Como una continuación de esta parábola del hijo pródigo, recordemos el padre feliz porque su hijo regresó, entonces manda a hacer una fiesta, una gran fiesta en la cual él mismo está dirigiendo los cánticos como una expresión de sumo gozo y de alegría. Pero Dios entonces se regocija sobre ti con cantos de júbilo.
Esto es maravilloso, ¿verdad? Pero yo no sé si todos están pensando, pero es como difícil de creer. Alguien podrá estar pensando, no, sí, él se regocija, pero yo no creo mucho. Sin embargo, vemos que el profeta Sofonías es muy cuidadoso en presentar muchos o varios argumentos para contrarrestar, digamos, a veces esos obstáculos que pueden surgir en nuestras mentes. Puede darse el caso que pienses que no puedes creer que Dios se regocije sobre ti con cánticos, porque dice, no, es que mi pecado es demasiado grande y los juicios contra mí son muchos. Dios nunca, yo no creo que Él se regocije de mí especialmente. Vamos a ver entonces allí en mismo Sofonías, en el mismo capítulo, los versículos 14 y 15. Dice, canta jubilosa, hija de Sión, lanza gritos de alegría, Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Versículo 15, el Señor ha retirado sus juicios contra ti, ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás mal alguno. Aún, si estás así en pecado, no debes estar agradecido, cantar y darle gracias a Dios, pues esa condenación ha sido quitada porque Dios ha quebrantado a su propio Hijo en tu lugar. Tal vez otra persona u otro creyente no pueda creer que Dios se está regocijando sobre él, porque uno dice, Dios es un Dios santo, santo, 3 veces santo. Y yo, ¿qué soy? No soy nada frente a ese Dios. ¿Qué se va a regocijar Él estando allí tan alto sobre mí? O pensamos a veces, el mundo es muy grande, hay tantas personas, millones de personas más importantes que yo. Soy demasiado pequeño y Dios está ocupado de otras cosas más importantes. Él está lejos. Si pensamos así, consideremos los versos de Sofonías. Volvamos a leer el 15. Dice, el Señor ha retirado sus juicios contra ti. Ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Y leamos el 17, el de hoy. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. O sea que Él no está lejos. Es realmente asombroso, yo diría casi increíble, que Dios esté presente, sí, personalmente, con todos aquellos que vienen a Él y le creen. Pero recuerda, Él es Dios. Él es Dios. Él hace lo que quiere. Y Él quiere estar cerca de sus hijos. Esa es la muestra de la soberanía de Dios. Él quiere estar junto a nosotros. Cuando tu refugio es Dios, Él recibe la gloria y tú recibes el beneficio. Él es visto como una torre
fuerte. O sea que tú recibes protección del Dios omnipotente, de un Dios todopoderoso. Y eso le encanta. A Él le encanta. Ese es su gozo. Hacer bien a los que se refugian en Él. Eso lo mueve a regocijarse con cánticos. No obstante, se podría levantar una pregunta. ¿Hay algo que yo pueda hacer que agrade a Dios, que lo haga sentir gozoso? Porque si analizamos, aquí es Dios el que está dando, ¿no? Dios se goza y quiere estar cerca de nosotros y se goza en ti. Y la pregunta es, ¿hay algo que yo pueda hacer que agrade a Dios y que lo haga sentir gozoso? Entonces vamos al punto número 3. Dios se regocija en los que en Él confían. Nuevamente leamos la idea principal. Aunque el Señor no necesita de palabras para demostrarte que te ama, con cantos de alegría te expresará la felicidad que le haces sentir. ¿Cuáles actitudes y acciones humanas le causan gozo a Dios? Esa sería la pregunta. ¿Cuáles? Si es que buscamos algo que pueda hacer que le agrade a Dios. Entonces, ¿cuáles actitudes y acciones humanas le causan gozo a Dios? Dios no se regocija sobre todos los hombres con cánticos, no con todos, aunque pues obviamente Él hace salir el sol a justos y a injustos, ¿ve? O sobre justos e injustos. Pero Él también resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea que el gozo de Dios en hacerte el bien, en hacerle bien a los suyos, está inseparablemente, o sea, está unido al gozo que Él siente en una respuesta en particular, la cual debe ser una característica de los suyos, o sea, de nosotros. Así que, a partir de ahora, vamos a considerar las actitudes y acciones humanas que agradan a Dios. Acompáñenme allí al Salmo 147. Versículos 10 y 11. Dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en las piernas ágiles del hombre. El Señor favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. El Señor favorece, o sea, se complace a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. O sea, ¿por qué no se agrada a Dios, según este versículo, en los caballos y en los hombres ágiles? El punto de nuestro texto no es que la fuerza del caballo o la agilidad del hombre sean malas, no. Así que el punto no es que haya algo malo en los caballos fuertes y en los hombres ágiles. Más bien, Dios no se complace en aquellos en que en el día de la batalla ponen su confianza en los caballos y en los buenos soldados,
en lugar de confiar en Dios. Ahí es el punto. La confianza. Dios no se desagrada en la fuerza del caballo o en la agilidad del hombre en sí mismo. Él se desagrada en aquellos que confían en la fuerza de sus caballos o en la agilidad de sus hombres. Dios se desagrada con personas que ponen su confianza en títulos profesionales, en cirugías estéticas, salones de belleza, o resultados de gimnasio. Dios no se complace en seguros de vida, en planes de retiro, certificados de depósito, sistemas de alarma o un apellido de renombre. Dios no se complace cuando estas cosas son nuestra confianza o nuestro gozo. Porque en ese caso, los caballos y los hombres ágiles reciben la gloria y no Dios, quien la merece toda. Dios se complace, se regocija con cánticos en aquellos que confían en su amor y misericordia. Dios solo pone una condición, y es que pongas toda tu confianza en Él. Esa es la condición. Y la repetimos una y otra vez. Confiar en el Señor, colocar toda nuestra confianza en Él. Que Él sea tu refugio y protección. Que Él sea tu deleite y tu pasión. Que Él sea tu tesoro y tu provisión. Amén. Vamos a orar para terminar este mensaje. Tenemos nuestros rostros. Oh Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, por las bendiciones que nos has impartido a través de los pasajes estudiados en esta mañana. Gracias, Señor, porque aprendimos que tú, Señor, te regocijas haciéndonos el bien. Gracias, Dios, porque te regocijas en nosotros cuando confiamos en ti. Gracias porque tú nos tratas según nuestras necesidades. Por eso rogamos tu gracia para poder vivir en obediencia, en una obediencia que sea práctica, y de esta forma edificar a esta tu iglesia, Señor, y exaltarte para siempre. Le damos gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor.